Mi padre dijo que tenía que darle mis ahorros a mi hermana para su boda o me largara. Mi mamá dijo que yo era egoísta y una mala hermana, y mi hermano me envió un mensaje de texto llamándome perdedora. Pero yo me quedé sentada sonriendo. Cuando abrieron el sobre que dejé en su puerta, la casa estalló en un caos de gritos y llantos mientras mi papá me suplicaba por teléfono que deshiciera lo que había hecho. Mi padre dijo que tenía hasta la medianoche para transferir mis ahorros o podía empacar mis cosas y marcharme. Tenía 26 años y mi nombre es Kathleen Parker. Había pasado 8 años construyendo esa cuenta de ahorros dólar por dólar, saltándome vacaciones, reparando mi viejo coche con cinta adhesiva y terquedad, comiendo almuerzos baratos en mi escritorio mientras todos los demás pedían comida para llevar. Ese dinero no era extra. Era mi plan de escape. Era el pago inicial para la vida que había estado construyendo silenciosamente fuera del control de mi familia. Pero en esa mesa, nadie preguntó qué significaba para mí. Solo preguntaron qué tan rápido podía entregarlo para la boda de mi hermana. Mi madre me llamó egoísta, mala hermana, una vergüenza para la familia. Mi hermano me envió un mensaje desde el otro lado de la mesa: perdedora, solo paga y deja de hacerte la importante. Leí el mensaje, levanté la vista y sonreí. No porque fuera débil, no porque hubiera aceptado, sino porque dentro de mi bolso, debajo de mi cardigan doblado, había un sobresellado que no tenía ni idea de que existía. Y lo que había dentro de ese sobre era más grande que una boda, más grande que sus amenazas, más grande que cada mentira que habían construido alrededor de mi silencio. ¿Alguna vez has sentido que solo eras un banco móvil a los ojos de tu propia familia? Porque esa noche, mientras esperaban que llorara, suplicara o me rindiera, me di cuenta de algo frío y claro. Habían pasado años enseñándome a desaparecer. Pero accidentalmente me habían entrenado para documentarlo todo. Antes de contarte lo que dijo a continuación y lo que sucedió después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti en este momento? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Crecí en Cedar Hollow, Pensilvania, un pueblo de montaña donde todos conocían tu apellido antes que tu nombre. Mis padres, Gary y Marianne Parker, eran dueños de Parker Timber and Hall, un negocio familiar que comenzó como un taller de restauración de muebles y lentamente se convirtió en un lugar rústico para bodas adjunto a una sala de exposición llena de mesas hechas a mano. Arcos de cedro y mentiras pulidas. Para los extraños, éramos la familia estadounidense trabajadora que construyó algo de la nada. Para mí, éramos un escaparate, hermoso desde la calle, agrietado detrás de la exhibición. Mi hermana menor, Brooke Parker, era el rostro de esa imagen perfecta. Fotografiaba bien, reía a carcajadas, abrazaba a los clientes y sabía cómo hacer que mis padres se sintieran admirados. Mi hermano, Tyler Parker, era el príncipe de la familia que fracasaba hacia arriba con una sonrisa. Y yo era la útil, la responsable, aquella en quien se podía confiar con las facturas, los depósitos, los contratos de proveedores, las carpetas de impuestos, las emergencias nocturnas y cada desastre que nadie quería admitir que existía. A los 26 años, trabajaba como analista de cumplimiento en una cooperativa de crédito local, lo que significaba que pasaba mis días revisando transacciones sospechosas, documentos falsificados, irregularidades en préstamos y personas que pensaban que los números podían esconderse para siempre. Quizás esa era la ironía. Mi trabajo era descubrir exactamente el tipo de cosas que mi familia me había estado haciendo. Los recuerdos no volvieron en orden. Volvieron como cortes de papel mientras preparaba ese sobre. Primer pliegue. Tenía 17 años, abriendo un correo electrónico que decía que había ganado una beca parcial para un programa de contabilidad de verano en Boston. Recuerdo que mis manos temblaban, no de miedo, sino de posibilidad. 2 días después, mi madre se enfermó y mi padre me dijo que la familia era lo primero. Me quedé en casa, manejé las llamadas de los proveedores, limpié la sala de exposición, rastreé los depósitos y vi desaparecer el lugar que podría haber sido mío. Cuando Brooke ganó el premio a la más encantadora en un concurso local ese mismo verano, mis padres organizaron una cena para 20 personas. Segundo pliegue. Tenía 19 años, creando una hoja de cálculo que salvó a Parker Timber and Hall de perder un importante pedido de muebles corporativos. Mi padre usó mi sistema de precios, consiguió el contrato y luego le dijo a una sala llena de clientes que Brooke tenía una mente natural para los negocios.
Ella sonrió y aceptó el elogio mientras yo estaba de pie cerca de la máquina de café sosteniendo servilletas adicionales. Tercer pliegue. Tenía 22 años, sentada en el consultorio de un terapeuta a 40 minutos de distancia porque temía que alguien en Cedar Hollow reconociera mi coche. Le dije a la terapeuta que estaba cansada todo el tiempo, no somnolienta, cansada hasta los huesos, cansada de ganarme el amor resolviendo problemas, cansada de ser elogiada solo cuando era útil. Ella me preguntó qué quería. Miré la caja de pañuelos y me di cuenta de que no tenía respuesta porque había pasado toda mi vida queriendo permiso. Fue entonces cuando comencé a ahorrar en silencio, agresivamente, en secreto. Ahorré para un estudio de contabilidad propio, una pequeña oficina donde los trabajadores locales y las pequeñas empresas pudieran obtener ayuda financiera honesta sin ser intimidados o avergonzados. Llamé a la carpeta Nueva Vida. Nadie sabía de ello excepto mi mejor amiga Emily Rhodes, una asistente legal con ojos agudos y un sentido de la justicia aún más agudo. Emily me había visto hacerme pequeña durante años. Fue la primera persona que dijo, Kathleen, ser leal a las personas que te explotan no es una virtud. Es una herida. No le creía al principio. Quería ser buena. Las buenas hijas perdonan. Las buenas hermanas ayudan. Los buenos miembros de la familia se sacrifican. Ese era el guión que había memorizado. Pero luego Brooke se comprometió, de repente, mis ahorros se convirtieron en un recurso familiar. Al principio se planteó como ayuda, luego como contribución, luego como obligación, luego como deuda. Mi padre dijo que la boda atraería la atención sobre Parker Timber Hall porque el prometido de Brooke provenía de una respetada familia de bienes raíces. Mi madre dijo que una boda hermosa nos levantaría a todos. Tyler dijo que yo era aburrida y dramática por preocuparme por el dinero. Brooke dijo que siempre había soñado con una boda que hiciera llorar a la gente al entrar. Nadie preguntó si yo también tenía sueños. Nadie preguntó a qué había renunciado ya. Simplemente asumieron que la hija responsable haría lo que siempre había hecho. Plegarse hasta hacerse más pequeña hasta que todos los demás encajaran cómodamente. Pero esta vez, cada pliegue se convirtió en evidencia. Cada recuerdo se convirtió en una línea en una cronología. Cada insulto se convirtió en una confirmación. Y cuando finalmente abrí mi cuenta de la cooperativa de crédito un viernes por la tarde y vi una consulta de préstamo que nunca había autorizado, la tristeza dentro de mí no se convirtió en lágrimas. Se convirtió en concentración. El ultimátum no surgió de la nada. Aunque mi padre intentó que sonara como una simple conversación familiar, comenzó en la cena del domingo en la trastienda de Parker Timber Hall, la sala generalmente reservada para degustaciones de pasteles y reuniones con proveedores. Mi madre había puesto la larga mesa de granja como si estuviéramos recibiendo clientes, no arrinconándome. La carpeta de bodas de Brooke estaba junto a la cesta del pan, gruesa con muestras de tela, presupuestos florales y notas escritas a mano sobre la iluminación. Tyler se reclinó en su silla, navegando por su teléfono, fingiendo no escuchar mientras escuchaba todo. Mi padre esperó hasta que se sirvió el postre antes de aclararse la garganta y decir, Kathleen, necesitamos discutir tu contribución. Yo ya lo sabía. Mi tenedor se detuvo a medio camino del pastel de manzana. Te dije que puedo ayudar a revisar los contratos de los proveedores, dije con cuidado. También puedo ayudar a negociar los alquileres, pero no le voy a dar mis ahorros a nadie. La sonrisa de mi madre se tensó. Nadie dijo dar. Dijimos contribuir. Pediste $42.000, dije. Eso no es una contribución. Es todo mi futuro. Brooke pareció herida de la manera que siempre lo hacía cuando alguien ponía un límite donde ella esperaba una alfombra roja. Es un día, dijo. Es mi boda. Miré su carpeta. Exactamente. Tu boda. La palma de mi padre golpeó la mesa con la fuerza suficiente para hacer sonar los vasos. No le hables así a tu hermana. La habitación quedó en silencio. En algún lugar más allá de la pared, un miembro del equipo estaba probando los altavoces en el salón principal, y una canción de amor ahogada sonaba a través de la estática. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y peligrosa. Esta familia te ha mantenido más tiempo del que crees. Vives bajo nuestro techo. Usas nuestro nombre.
Te beneficias de este negocio. Ahora es tu turno de mostrar gratitud. Casi me río de la palabra gratitud. Yo pagaba alquiler. Manejaba sus libros después del trabajo cada vez que se sentían abrumados. Había detectado sobrecargos de proveedores, corregido registros de impuestos y limpiado los errores de pedido de Tyler más veces de las que podía contar. Pero la gratitud en mi familia significaba obediencia. Estoy agradecida por lo que fue real, dije. He terminado de pagar por lo que fue falso. Mi madre se llevó una mano al pecho como si la hubiera abofeteado. ¿Oyes eso, Gary? Falso. Nuestra propia hija se sienta aquí insultándonos 2 semanas antes de la boda de su hermana. Tyler finalmente levantó la vista y sonrió con aire de suficiencia. Un segundo después, mi teléfono vibró debajo de la mesa. Su texto apareció en la pantalla. Perdedora, solo paga y deja de hacerte la importante. Lo miré por un momento, luego puse mi teléfono boca abajo. Algo dentro de mí se aquietó. Mi padre debió haber confundido mi silencio con debilidad porque presionó más. Tienes hasta la medianoche. Transfiere el dinero o múdate. No tendré egoísmo viviendo en mi casa mientras tu hermana sufre. Sufre, repetí. Brooke está eligiendo entre paredes de champán y un altar tallado a medida. Eso no es sufrir. Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas de ira. ¿Por qué siempre me haces sentir culpable por ser amada? Esa frase podría haberme roto una vez. Esa noche, solo aclaró todo. No te culpo por ser amada, dije. Los culpo a todos ustedes por llamarlo amor cuando requería que yo desapareciera. Mi madre espetó. Estás siendo una mala hermana. Mi padre añadió, y una mala hija. Tyler se rió entre dientes y bromeó, una vez que la echemos. Metí la mano en mi bolso y toqué el sobre. No lo saqué todavía. No del todo. Solo dejé que la esquina se viera por medio segundo, lo suficiente para que los ojos de mi padre se fijaran en él. Qué curioso, dije en voz baja. Iba a decir lo mismo de todos ustedes. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Me puse de pie, metí mi silla y recogí mi abrigo. Significa que deberían tener cuidado con lo que le exigen a alguien que sabe dónde está enterrado cada recibo. El rostro de mi padre cambió ligeramente. No era culpa, era reconocimiento, miedo. Quizás si el miedo llevara una máscara informal de negocios. Kathleen, dijo de repente, más bajo. Siéntate. Pero ya estaba caminando hacia la puerta. Detrás de mí, Brooke comenzó a llorar diciendo que estaba arruinando todo. Tyler me gritó que volvería arrastrándome. Mi madre dijo que no tenía idea de lo cruel que sonaba. Abrí la puerta, sentí el aire frío de Pensilvania en mi cara y sonreí por primera vez con honestidad en toda la noche. Pensaban que la pelea acababa de comenzar. No tenían idea de que yo ya había terminado el papeleo. Emily me encontró sentada en mi coche fuera de una farmacia cerrada 30 minutos después. No había llorado. Eso me asustó más de lo que lo habría hecho llorar. Estaba agarrando el volante con ambas manos, mirando el reflejo de las luces de la calle en el parabrisas, sintiendo que mi vida se había dividido en 2 versiones. La hija que me habían entrenado para ser y la mujer que estaba a punto de quemar ese entrenamiento hasta los cimientos. Emily abrió la puerta del pasajero, se deslizó dentro y me dio un café sin preguntar si quería uno. Cuéntamelo todo, dijo. Le conté sobre el ultimátum, el mensaje de texto, la forma en que el rostro de mi padre cambió cuando vio el sobre. Cuando terminé, no me consoló con palabras vacías. Sacó un bloc de notas legal de su bolso. Así era Emily. Algunas personas traían simpatía. Emily traía estructura. Empieza por el principio, dijo. No emocionalmente, financieramente. Así que lo hicimos. El sobre nunca tuvo la intención de ser una dramática carta de confesión. Había escrito una meses antes durante un momento de debilidad cuando todavía creía que ser comprendida me curaría. Pero la comprensión no era lo que mi familia temía. La rendición de cuentas sí lo era.
El sobre real contenía copias de registros bancarios, documentos de préstamos, capturas de pantalla, facturas de proveedores, una declaración notariada y un código QR impreso vinculado a una carpeta protegida por contraseña. Había encontrado la primera grieta por accidente en el trabajo mientras revisaba mi propio archivo de crédito para una preaprobación. Se había abierto una línea de crédito personal a mi nombre 18 meses antes. La dirección postal era Parker Timber and Hall. El número de contacto autorizado era el de mi madre. La firma se parecía a la mía si solo hubieras visto mi letra en tarjetas de cumpleaños y no en documentos legales. Al principio, pensé que era un error de informe. Luego saqué correos electrónicos antiguos, revisé extractos y encontré pagos realizados desde una cuenta conectada al negocio familiar. El préstamo había ayudado a cubrir gastos operativos, pero las fechas coincidían con los depósitos de la boda de Brooke, la reparación del camión de Tyler y un misterioso retiro de efectivo después de un proyecto de expansión fallido que mi padre había ocultado a los inversores locales. Quería estar equivocada. Pasé 3 noches tratando de hacer que los números dijeran otra cosa. Se negaron. Los números pueden ser crueles, pero no halagan a nadie. Luego Emily me ayudó a solicitar las copias correctamente. Sabía qué formularios presentar, qué lenguaje usar, a qué agencias contactar. Encontramos más. Un certificado de depósito que mi abuela me había dejado había sido cobrado anticipadamente a través de papeleo que mi madre presentó como manejo familiar autorizado. Mi padre había usado mi nombre como garante en una solicitud de crédito a corto plazo para proveedores. Brooke había firmado un contrato nupcial prometiendo el pago final de las reservas familiares y adjuntó una captura de pantalla del saldo de mi cuenta de ahorros, que nunca debería haber tenido. La captura de pantalla provenía del teléfono de mi madre. Ese descubrimiento dolió de una manera que los gritos nunca pudieron. Significaba que no solo me habían presionado. Habían planeado a mis espaldas. Yo no era una hija que dudaba en ayudar. Yo era una garantía. Emily y yo construimos el archivo con cuidado. Lo llamamos Cronología Parker. Me dijo que no publicara nada públicamente sin asesoramiento legal, así que no lo hice. Hice algo más frío. Preparé 3 versiones. La versión 1 era para mi familia. El sobre. La versión 2 era para el prometido de Brooke, Nathan Bickham, porque merecía saber en qué tipo de tormenta financiera se estaba metiendo antes de que su familia firmara algo con Parker Timber and Hall. La versión 3 estaba programada para ser entregada a una pequeña lista de personas solo si mi padre intentaba forzarme a salir, robar más dinero o acusarme públicamente. Esa lista incluía el departamento de fraudes de la cooperativa de crédito, el secretario del condado, la aseguradora del negocio, 2 proveedores no pagados y el padre de Nathan, que había estado considerando una asociación con mis padres para convertir el salón en un centro de eventos de lujo. El código QR dentro del sobre no conducía a chismes. Conducía a documentos. Documentos limpios, organizados, fechados y etiquetados. Del tipo que no grita, pero hace que todos los demás empiecen a gritar. La noche después del ultimátum, empaqué mis cosas esenciales y me mudé a la habitación de invitados de Emily. Mi padre llamó 17 veces. Mi madre me envió mensajes de texto con versículos de la Biblia sobre el perdón. Brooke dejó mensajes de voz que comenzaban con llanto y terminaban con amenazas. Tyler publicó un estado vago sobre personas ingratas que olvidan quién las alimentó. También le hice una captura de pantalla a eso. 2 días antes de la boda, volví a la casa mientras todos estaban en el salón para la preparación del ensayo. Coloqué el sobre contra la puerta principal donde mi padre lo vería cuando llegaran a casa. En el exterior, escribí una frase. Abre esto antes de pedirme otro $1. Luego me alejé. Mis manos temblaban, pero no por duda. Por el aterrador alivio de elegirme a mí misma finalmente. A las 8:43 de esa noche, mi teléfono comenzó a vibrar en el mostrador de la cocina de Emily. Estaba sentada a su mesa, mirando un tazón de sopa que no había tocado mientras ella revisaba una lista de verificación de archivos a mi lado. La primera llamada fue de mi madre, luego de mi padre, luego de Brooke, luego de Tyler, luego de mi padre otra vez. No respondí. Emily miró la pantalla y dijo, «¿Lo abrieron?» Mi estómago se encogió aunque había estado esperando exactamente eso.
Es extraño cómo la libertad todavía puede sentirse como miedo cuando te han castigado por desearla toda tu vida. Apareció un mensaje de voz, luego otro, luego un texto de mi padre. Llámame ahora. No hagas nada estúpido. Un segundo después, Brooke envió un mensaje de texto, ¿qué le enviaste a Nathan? Todavía no le había enviado nada a Nathan. Esa era la belleza del sobre. Les mostraba lo que sucedería si seguían presionando. Les daba la oportunidad de decir la verdad antes de que la verdad saliera de la casa sin ellos. Pero las personas que construyen sus vidas sobre el control rara vez reconocen la misericordia cuando viene con una fecha límite. Tyler envió un mensaje de texto, psicópata. Papá dice que puedes ir a la cárcel por esto. Casi sonreí. A la cárcel por poseer documentos con mi propio nombre en ellos. Por oponerme a una deuda falsificada. Por negarme a financiar una boda construida sobre una estabilidad robada. Mi teléfono sonó de nuevo, y esta vez Emily asintió hacia él. Déjalo ir al buzón de voz. Deja que hable. La voz de mi padre llegó minutos después, tensa y sin aliento. Kathleen, no tienes idea de lo que estás haciendo. Estos son asuntos familiares privados. Si envías esto por ahí, nos destruirás. Destruirás la boda de tu hermana. Destruirás el negocio que tu abuelo comenzó. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, la ira se quebró en pánico. Por favor, ¿podemos hablar? Vuelve a casa. Ahí estaba. No lo siento. No te robamos. No falsificamos tu firma. Vuelve a casa. Regresa a la habitación donde sabían cómo manejarme. El mensaje de voz de mi madre llegó a continuación. Estaba llorando, pero no del tipo de llanto suave que pide perdón. Era del tipo agudo que exige rendición. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Ha trabajado hasta enfermar por esta familia. Brooke está arriba sollozando. La familia de Nathan no puede saberlo. La gente lo malinterpretará. Siempre te tomas las cosas tan literalmente. Íbamos a arreglarlo. Íbamos, la frase favorita de la gente atrapada demasiado tarde. El mensaje de Brooke fue peor. Kathleen, si Nathan me deja por tu culpa, nunca te perdonaré. Estás celosa. Siempre has estado celosa. No podías soportar que yo fuera feliz por una vez. Por una vez. Pensé en sus concursos de belleza, su coche, su deuda pagada en silencio, sus errores suavizados como estrés, sus sueños financiados con mi trabajo. La antigua Kathleen se habría sentido culpable. La nueva Kathleen anotó la hora de la llamada. Luego vino el giro que no esperaba. A las 10:12, Nathan me llamó. Miré su nombre hasta que dejó de sonar. Envió un mensaje de texto inmediatamente después. No sé qué está pasando, pero Brooke está histérica y tu papá dijo que los estás chantajeando. ¿Es eso cierto? Se lo mostré a Emily. Ella respiró hondo. Aquí es donde dejas de proteger a todos. Así que le envié a Nathan un mensaje. Tengo documentos que involucran mi nombre, mi crédito y los pagos de la boda. Estoy dispuesta a enviártelos directamente. No discutiré esto a través de mi padre. Respondió en segundos. Envíalos. Mi pulgar se cernió sobre el archivo. Ese fue el último momento en que casi me detengo. No porque merecieran protección, sino porque alguna parte herida de mí todavía quería una familia a la que volver. Luego recordé tener 17 años, renunciando a Boston. Recordé tener 19, escuchando a Brooke ser elogiada por mi trabajo. Recordé estar sentada en terapia, incapaz de nombrar lo que quería. Recordé a mi padre diciendo que podía irme si no pagaba, y toqué enviar. A la medianoche, Nathan tenía los documentos. A las 12:19, mi padre llamaba tan repetidamente que Emily puso mi teléfono boca abajo. A las 12:31, Brooke envió una frase. La boda sigue en pie porque yo lo digo. Pero a la mañana siguiente, Cedar Hollow se despertó con susurros. Los padres de Nathan tenían preguntas. Los proveedores tenían preguntas. El oficiante tenía preguntas. Y por primera vez en mi vida,
Mi familia no podía responderles señalándome y llamándome difícil. No fui a la boda como invitada. Fui como una acreedora de mi propia vida. Eso puede sonar frío, pero el frío era la única razón por la que seguía en pie. Emily me llevó a Parker Timber Hall a las 11 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia. El estacionamiento ya estaba medio lleno. Cintas blancas colgaban de la valla. Un arco de cedro tallado estaba cerca de la entrada. El mismo arco del que mi padre se había jactado que haría de la boda de Brooke el evento del que Cedar Hollow hablaría durante años. Tenía razón, solo que no de la manera que imaginaba. Llevaba un vestido azul marino, tacones bajos y no llevaba bolso, excepto una delgada carpeta que Emily me había ayudado a preparar. Dentro había copias de mi borrador de informe policial, cartas de disputa de crédito y una demanda de reembolso. Mi padre me vio cerca de la entrada lateral y corrió tan rápido que uno de los padrinos de bodas se hizo a un lado. Su rostro parecía más viejo que 3 días atrás. Tienes que irte, Siseo. O quédate y sonríe, pero no avergonzarás a esta familia. Tú ya lo hiciste, dije. Su mandíbula se tensó. Te lo advierto. No, dije. Estás negociando con alguien a quien ya no puedes amenazar. Mi madre apareció detrás de él, pálida bajo demasiado maquillaje. Kathleen, por favor, hoy no. Eso casi me hizo reír. Nunca había habido un día conveniente para mi dolor. Brooke salió con una bata de satén, su cabello recogido, sus ojos hinchados de llorar. ¿Estás feliz?, exigió. Nathan no me habla. Sus padres actúan como si yo fuera una criminal. ¿Sabías de la captura de pantalla de mi cuenta de ahorros?, pregunté. Ella desvió la mirada. Esa fue mi respuesta. Antes de que pudiera hablar, Nathan salió del salón principal con su traje, sosteniendo su teléfono. Su padre lo siguió junto con 2 proveedores y una mujer de la oficina de seguros del lugar que reconocí de los hilos de correo electrónico. La expresión de mi padre cambió de ira a cálculo. Esto es un malentendido, anunció, usando de repente su voz pública. Un desacuerdo familiar que se está exagerando. Nathan miró a Brooke. ¿Adjuntaste el saldo de la cuenta de Kathleen a nuestra estimación de financiación de la boda? Brooke comenzó a llorar. Pensé que mamá tenía permiso. Mi madre susurró, Brooke. Tyler irrumpió por la puerta lateral, con la cara roja y enojado. Esto es una locura. Todos actúan como si Kathleen fuera una víctima porque hizo una hoja de cálculo. Emily dio un paso adelante, tranquila como una cuchilla. En realidad, hizo una cronología y los documentos muestran el uso no autorizado de su identidad. La palabra identidad cambió el aire. Los invitados cercanos se giraron. Alguien dejó de arreglar flores. Mi padre me agarró del brazo, no lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón, pero sí lo suficiente como para recordarme quién había sido siempre en privado. Miré su mano, luego lo miré a él. «Suéltame». ¿Lo hizo? El padre de Nathan, Charles Whitcomb, abrió el archivo QR en su tableta. «Gary», dijo lentamente. «Mi compañía se estaba preparando para confirmar un préstamo de expansión contigo el próximo mes». Mi padre tragó saliva. «Charles, este no es el lugar». «¿Usaste el perfil de crédito de tu hija para cubrir déficits del negocio?», preguntó Charles. El patio quedó en silencio. Mi madre comenzó a sollozar. Brooke susurró el nombre de Nathan, pero él se alejó de ella. «Te pregunté anoche si había algo más», dijo. «Me dijiste que Kathleen era inestable». Esa palabra aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Inestable. El disfraz final que habían intentado forzarme a llevar. Abrí mi carpeta y le di a Nathan una copia de la cronología. Me llamaron egoísta por negarme a pagar esta boda. Me dijeron que transfiriera mis ahorros o me fuera. Así que me fui y me llevé la verdad conmigo. Tyler se burló, pero su voz temblaba. «Estás destruyendo a nuestra familia». Me volví hacia él. «No, me niego a ser el cimiento de una casa construida para aplastarme». Fue entonces cuando uno de los proveedores habló. «Gary, ¿nuestros pagos finales están asegurados o no?».
Otro invitado murmuró que había reservado el salón para la recepción de su hija. Alguien más preguntó si los depósitos estaban a salvo. El pánico se extendió por el patio como fuego en hojas secas. Mi padre trató de reunir a la gente dentro, pero nadie se movió. Charles Whitcomb cerró la tableta. La boda se pospone. Brooke gritó, no. Nathan se quitó el boutonniere y lo colocó sobre una mesa cercana. No pospuesta, dijo en voz baja. Cancelada. Brooke se derrumbó en una silla, sollozando tan fuerte que su maquillaje le corría por la cara. Mi madre corrió hacia ella, luego me miró con puro odio, como si yo hubiera falsificado las firmas, como si yo hubiera vaciado las cuentas, como si yo hubiera construido la mentira y los hubiera obligado a vivir dentro de ella. Mi padre sacó su teléfono y me llamó mientras estaba a 10 pies de distancia. Quizás porque quería que la conversación se grabara a su manera. Quizás porque el control se había convertido en un reflejo. Dejé que sonara 1, 2 veces, y luego respondí. Su voz tembló a través del altavoz y a través del patio al mismo tiempo. Kathleen, deshaz esto, por favor. Te lo estoy suplicando. Diles que fue un malentendido. Todos lo oyeron. La súplica, el miedo, la admisión escondida detrás de la petición. Miré el arco de cedro, las sillas blancas, el negocio familiar que había consumido mi infancia y tratado de consumir mi futuro. Luego dije, no. Una pequeña palabra. Años de silencio terminaron dentro de ella. ¿Querías mis ahorros? Continué. Ahora puedes rendir cuentas por cada dólar que tomaste. Colgué. Detrás de mí, la casa estalló en un caos de gritos y llantos, tal como el gancho de mi vida había prometido. Pero no me quedé a ver cómo se quemaba todo. La venganza no siempre se trata de estar en las llamas. A veces se trata de alejarse mientras las personas que encendieron la cerilla finalmente sienten el calor. ¿Qué crees que significa realmente la familia cuando la sangre se convierte solo en otra excusa para explotar a alguien? Las consecuencias oficiales tardaron más que el colapso público, pero fueron más pesadas. En una semana, la familia de Nathan se retiró de la asociación de expansión. Sin ese dinero, Parker Timber and Hall no pudo cubrir varios saldos de proveedores que mi padre había estado retrasando. 2 parejas cancelaron sus reservas después de escuchar que los depósitos podrían haber sido mal administrados. Luego siguieron más. Cedar Hollow es un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños no necesitan periódicos cuando tienen los pasillos de las tiendas de comestibles, los estacionamientos de las iglesias y madres con chats grupales. Mi padre intentó controlar la historia al principio. Le dijo a la gente que yo era emocional, luego ingrata, luego confundida. Pero los documentos tienen una forma de sobrevivir a los adjetivos. La cooperativa de crédito abrió una revisión de fraude. Presenté informes de robo de identidad y disputé la línea de crédito no autorizada. Emily me conectó con un abogado que no sonreía mucho, pero sabía exactamente dónde presionar. Mis padres finalmente aceptaron un plan de pago porque la alternativa era peor. Mucho peor. El certificado de depósito de mi abuela tuvo que ser restaurado con multas. El préstamo no autorizado fue eliminado de mi perfil de crédito después de la investigación. Parker Timber and Hall no cerró de inmediato, pero cambió. La sala de exposición permaneció abierta 3 días a la semana en lugar de 6. El salón de eventos perdió su brillo. La gente dejó de llamar a mi padre una historia de éxito local y comenzó a llamarlo complicado, que es lo que dicen los pueblos educados cuando quieren decir deshonrado. Mi madre me envió un largo correo electrónico sobre cómo el dolor hace que la gente haga cosas desesperadas. Nunca usó la palabra lo siento. Brooke se mudó de la casa 2 meses después de que Nathan terminara el compromiso para siempre. Hoy que consiguió un trabajo gestionando citas en un consultorio dental en Harrisburg. Una parte de mí esperaba que el trabajo le enseñara lo que los elogios nunca le habían enseñado. Tyler dejó de publicar sobre la lealtad después de que uno de sus amigos comentara, no pagó el crédito de tu hermana por tu camión. Ese comentario desapareció, pero no antes de que la mitad del pueblo lo viera. En cuanto a mí, no volví. Alquilé una pequeña oficina en el piso de arriba de una panadería y abrí Parker Ledger & Trust, un servicio de contabilidad y asesoramiento financiero para trabajadores, viudas.
pequeños contratistas y cualquiera que se sintiera intimidado por el dinero porque alguien más lo había usado para controlarlos. Mi primer escritorio fue de segunda mano. Mi letrero era simple. Mi paz fue cara, pero era mía. Hubo noches solitarias. No fingiré que la libertad se sintió fácil todos los días. A veces extraño tanto la idea de mi familia que se sentía físico. Pero tuve que llorar a la familia que desearía haber tenido antes de poder dejar de volver a la familia que realmente existía. La terapia ayudó. Emily ayudó. El trabajo ayudó. Sobre todo, la verdad ayudó. No del tipo dramático que la gente grita en las películas, sino del tipo silencioso que repites cuando la culpa llama a la puerta. No destruí a mi familia al exponer el daño. El daño ya estaba allí. Simplemente dejé de decorarlo. La lección que saqué de todo esto es simple, pero me tomó 26 años creerla. La familia no es un lugar donde debes sacrificarte incondicionalmente para ganar amor. El amor real no requiere que te conviertas en la sombra de otra persona. El amor real no llama al robo un malentendido, al favoritismo, tradición, ni al silencio, lealtad. A veces, defender la justicia no es cruel. A veces es el primer acto honesto de respeto propio que se te ha permitido elegir. Si alguna vez has sido la Kathleen de tu familia, la responsable, la invisible, la que se esperaba que pagara, perdonara, sonriera y desapareciera, quiero que sepas esto. Tu vida no es una cuenta compartida para personas que se niegan a valorarte. Tus sueños no son egoístas porque alguien más quiera tus recursos. Tus límites no son una traición. Son la prueba de que finalmente entiendes tu propio valor. Así que dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación porque alguien que la lea podría darse cuenta de que no está solo y quizás ese sea el primer paso hacia su propia libertad. Esperamos que esta historia de ficción te haya brindado tanto drama como perspectiva, recreada únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que te recuerde que ser decepcionado por alguien no te convierte en tonto. Lo que importa es si aprendes, te proteges mejor y te niegas a repetir el mismo patrón.